Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas, a este nuevo programa de qué pasa es posible? Y bueno, pues el día de hoy estoy muy, muy contenta de recibir a Dani Ballesteros para una entrevista y una charla maravillosa. Siempre con ella se platica de una manera súper profunda, nunca hay manera de terminar con ella. Y bueno, pues en esta ocasión ella nos va a hablar de la justicia epistémica, y pues que tiene que ver con el equilibrio entre los sistemas de conocimiento, ¿no? En México. Pero antes de eso, la voy a presentar, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a presentar a Dani, Daniela Ballesteros Márquez. Ella es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en Investigación y Desarrollo en Educación y doctoranda en Investigación Educativa en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha colaborado en investigaciones sobre el apego al tratamiento en adolescentes con diabetes en el Instituto Nacional de Pediatría y en temas de evaluación educativa en contextos de diversidad cultural y lingüística en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana. Es coautora de los Estados del Conocimiento 2012-2021 del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del documento Formación de Docentes Indígenas en algunos países de América Latina, que conforma la serie Análisis Comparativos de Políticas de Educación del Instituto Internacional de Planteamiento de la Educación de la UNESCO. Pues bienvenida, mi Dani. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un súper honor que estés aquí con nosotros, la verdad. Ah, ya de muchísimas gracias. El honor es mío de poderme brindar este espacio también para visibilizar este tema y pues poder charlar sobre ello y también juntitas, como dice. A ver qué sale. Pues bueno, a ver qué sale. No, hombre, siempre después ya no vamos a querer terminar. Pero bueno, primero, digamos, ahora sí que para empezar, ¿no? Y para entender la justicia epistémica en el contexto mexicano, a mí me Mm, gustaría como empezar, eh, s- si nos puedes explicar, primero, qué es la justicia epistémica, ¿no? Y por qué es tan relevante en el contexto de México, pues pensando que es un país tan diverso en conocimientos y en culturas. sí. Bueno, la justicia epistémica es un principio que nace en este contexto de desigualdad, sobre todo de aquellos grupos excluidos, como lo que son las comunidades, los pueblos originarios o aquellas comunidades o sea, como que están fuera de la hegemonía, ¿no? Puede ser las mujeres feministas, las comunidades trans, o sea, todo esto que está fuera de la norma es lo que excluye el conocimiento y allí es donde emerge este concepto de justicia epistémica. Este principio lo que busca es construir sociedades más equitativas, justas al reconocer, valorar, legitimar e incorporar todas estas formas de saber conocer de los grupos marginalizados y pues así como que englobarlos en un conocimiento común, ¿no? Pero este principio realmente nace desde una perspectiva, Desde una que, perdón, porque se cortó tantito. desde No, una vía negativa. ¿Volvió a cortar? se corta. A ver, ¿tienes audífonos o algo? No, ¿No? A ver, no. habla. Hola, Hola. hola, hola. A ver, ¿Sí? síguele. Ajá, ya. ¿Ya? Ajá. Ok. Este concepto nace del análisis que hacen desde la vía negativa de la justicia epistémica. En 2017, Miranda Fricker es una filósofa que pone en el centro de su análisis de la justicia social
también pone la parte del conocimiento, ¿no? Entonces, Miranda Fricker nos dice que hay una relación inequitativa entre el conocimiento dominante, que sería el conocimiento occidental, con las otras formas de conocer y saber. Entonces, ¿qué dice Miranda Fricker en esta parte de la injusticia epistémica? Que se operacionaliza, o sea, opera desde una injusticia hermenéutica y la testimonial. La justicia, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho, pero la Ah, justicia, o sea, un poco, esta injusticia hermenéutica, lo que nos dice Miranda Fricker es de que habla de la interpretación del contexto, o sea, la persona o las personas que estamos privilegiadas dudamos de la manera en que interpretan el mundo y su experiencia vivida socialmente las otras comunidades. Y en la parte de la injusticia testimonial, lo que se invalida son las formas de conocer y saber y la producción de conocimiento también de estas comunidades marginalizadas. ujú, Eh, apenas lo está tratando, bueno, es un concepto también que se está desarrollando constantemente porque si ves, bueno, a partir del 2017 fue que se aventó esta forma de análisis de la justicia social o cómo podríamos llegar a una justicia social. Entonces, pues sí, va en desarrollo. En 2025, Cummings lanzó otro documento muy esclarecedor donde nos dice que la justicia epistémica es imprescindible para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ok, porque solamente escuchando voces marginalizadas vamos a poder atender los problemas complejos que aquejan a la humanidad, como lo que es el de, pues sobre todo las cuestiones de sostenibilidad y sustentabilidad medioambiental, y también pues las que son relacionadas con la equidad de género, violencias. Entonces, nos convoca a mirar y a escuchar principalmente esas voces silenciadas. Entonces, lo que nos dice Cummings o nos propone son tres ejes de análisis de la justicia epistémica. Ahora sí, nos comenta que el primer eje de análisis es el individual colectivo. Entonces, para que logres analizarlo, debe de haber una justicia interpretativa y justicia testimonial. Esto es escuchar sin prejuicios ujú, desde tu privilegio a la parte que siempre ha sido invisibilizada o tachada como de precientífica, de doxa, e incluso se le dice que pues son como pensamientos mágicos, ¿no? ujú, Entonces, sí nos invita a escuchar activamente y con respeto y sobre todo mirándonos y vigilándonos de no ser prejuiciosas y prejuiciosos. En el segundo punto o pilar para análisis de la justicia epistémica nos habla de lo que sería la parte estructural que ujú, engloba la justicia hermenéutica y la justicia de redes epistémicas. Esto es, que existan herramientas conceptuales de acceso al conocimiento. O sea, yo debo tener conceptos que sean afines y que pueda comprender para acceder al conocimiento. Y también debe de haber un reconocimiento de que yo como la parte oyente privilegiada no lo conozco todo, mm, no lo puedo saber todo y debo saber que tengo lagunas en mi conocimiento y en mi forma de mirar a la otra edad. Entonces, eso también es algo que nos comenta Cummings y también habla del acceso a actores que tengan el capital social para difundir el conocimiento, porque muchas veces puede ser que las personas que están interesadas en desarrollar, no sé, una propuesta para atender un problema local sobre sostenibilidad o territorio, agua o algo por el estilo, mm, no sean escuchadas o no llegan.
a esa voz que a lo mejor les ayuda a difundir, pero siempre desde esa escucha de respeto y de reconocimiento, ¿no? Ujú, Para compartir ese saber sin apropiarnos de él. Eso es súper importante, dar el reconocimiento de que viene de esas personas o de esas comunidades. ujú, Y el tercer pilar sería el sistémico, donde se engloba lo que sería la justicia lingüística, la decolonización de los conocimientos o de los saberes y la justicia curricular. Esto es valorar el conocimiento local, incluirlo en el contenido curricular, o sea, de las escuelas, y que ujú, además ese conocimiento sea pertinente para las personas que están, pues, aprendiendo y que esté contextualizado, que sea relevante, ¿no? Entonces, esa es la primera partida de lo que sería la definición y cómo se viene desarrollando lo que es el concepto de justicia epistémica. En el contexto mexicano es sumamente importante, ya que pues tenemos, o sea, México es uno de los países con mayor diversidad cultural y lingüística que está visibilizada a través de sus 68 agrupaciones y 364 variantes lingüísticas. Cada una viene a conformar como una forma de ver y percibir el mundo, además de la población total que pues, en el censo del INEGI eh, tienen los datos. Aquí tengo el dato. Tenemos a 7,4 millones de hablantes de lengua indígena. Eso representa el 6% de la población de nuestro país. Entonces, para que haya una educación pertinente, cultural y lingüísticamente, se necesita mirar hacia hacia la justicia epistémica y la justicia curricular, principalmente, y esa justicia lingüística, ¿no? O sea, tener profesorado que esté capacitado en la lengua que me van a impartir, tener materiales en mi lengua, en mi variante, porque además no solamente es la lengua, es la variante, que tenga personas con las cuales pueda socializar ese conocimiento, que partes y elementos de mi cultura estén presentes en el aula y en la institución y además que sean cosas que sean valoradas, ¿no? O sea, reconocidas y valoradas y que sean de enriquecimiento mutuo, ¿no? Entonces, realmente, pues es bastante complejo porque en México, pues sí tenemos este pues sí, subsistema de la SEP, que es la educación intercultural bilingüe, ujú, que se encarga de atender a estos grupos de personas hablantes de lengua indígena que viven en otras zonas, que principalmente son zonas aisladas. Sin embargo, pues, o sea, las cifras que siempre se están reportando de los materiales, la capacitación docente, pues son devastadoras, ¿no? Son estas escuelas que llaman de palitos, que no tienen acceso a la luz, que no tienen baño, no tienen agua, los recursos son escasos, el profesorado que va, pues muchas veces es profesorado que salió de la prepa y lo meten a dar clases en esos lugares, o se meten en aulas multigrado, donde también, pues yo creo que es donde pues más esfuerzos se han compartido para poder pues brindar una educación con mayor pertinencia. Sin embargo, pues sí se necesitan más recursos. Y eso queda reflejado, plasmado en que de este 6% de la población hablante de lengua indígena no está representada en el porcentaje de estudiantado que ingresa a la educación superior en nuestro país, ya que en las cifras que reporta NUYES desde el 2016, solamente ingresa el 1% de población que reporta ser hablante de lengua indígena, porque también vamos a tener una subrepresentación de quien lo niega o, bueno, sí, por cuestiones principalmente de intentar separarse o aislarse, ¿no? De esa situación, pero para poder lograr al cumplimiento del derecho a la educación, se necesita justicia epistémica.
Justicia epistémica y me imagino que también el fomento de una cultura, o sea, el fomento de la interculturalidad, ¿no? ¿Tú cómo ves la interculturalidad y la relación de esta necesidad de fomento de la interculturalidad Ujú. en México y también particularmente en las universidades interculturales? O sea, ¿qué, qué piensan las universidades interculturales al respecto? Pues mira, a ver, las Has estado universidades Porque tú has Ajá, estado vinculada con el ICIA, ¿no? Con sí, la Universidad de Ayuc, ¿no? El Instituto Superior Universitario Ayuc, ¿no? Que está en Oaxaca. Sí. exacto. Ujú, Sí, pues fíjate que sobre la interculturalidad en el sistema educativo, es una demanda que se ha hecho desde hace mucho tiempo, que no solamente esté como un valor o un principio en la educación que es otorgada a las comunidades de los pueblos originarios. Debería ser algo que se fomente en todas las escuelas, desde la primaria o desde la educación básica, mejor dicho, de forma hasta la transversal. universidad. Sí, sí, porque es acercarte a la otredad desde el reconocimiento, la valoración, pero más allá de eso, también es reconocer esas injusticias, o sea, desde una interculturalidad crítica que reconoce que son sujetos que han sido discriminados, que han sido violentados y que el Estado, pues realmente, y la historia no ha sido justa con ellos y Ujú, ellas. Entonces, esa interculturalidad crítica sí es algo que todavía falta por terminar de fomentar. Me parece que los nuevos libros, sí los he revisado algunos, principalmente porque tengo una peque en casa, y sí se comienza a ver un poco de visibilizar algunas lenguas indígenas, cuentos en lengua indígena y en español. Este, pues sí se habla de mi comunidad y todo, bueno, que en el contexto citadino, pues uno dice, bueno, mi comunidad, ¿dónde? Pero te va acercando a esos conceptos como llave de los que hablábamos en la primera parte de justicia epistémica, en la parte de la justicia colectiva o individual. Hay conceptos como llave que te aproximan y que puedes tener acceso al saber, sí se manejan. Entonces, hay una crítica importante, sin embargo, la interculturalidad, pues es un concepto que se ancló a lo que fue la formación de las universidades interculturales por parte del Estado en 2003, a cargo de la Coordinación General de Educación de, Bilingüe, de la SEP, de la coordinación de la CGIB, de la Coordinación General de Educación Intercultural, no, educación, sí, intercultural bilingüe, algo así. ujú, Es CGIB, intercultural bilingüe. Entonces, eh, pues sí, fue su encomienda lanzar estas universidades. Fue una campaña bien prolífica. Fueron a las comunidades, sobre todo a las comunidades más aisladas, entrevistaron a las personas para saber qué era lo que necesitaban en sus comunidades para impartir en estas universidades y hubo una consulta en un principio con esas autoridades, ¿no? Se fomentó o lo que se intentaba fomentar era el acceso a la educación, la cobertura, que hubiera arraigo, porque pues se veía que había mucha gente que inmigraba, ¿no? O sea, salía de las comunidades y ya se quedaba a vivir en las grandes ciudades. Entonces, todo ese capital de conocimiento para poder desarrollar las comunidades pues, quedaba fuera de ellas. claro. Entonces, se intentó hacer eso. Actualmente hay 16 universidades interculturales, sin embargo, pues hay una crítica muy importante, ¿no? Porque, pues sí, o sea, no fueron universidades creadas para personas indígenas, o de las comunidades indígenas, o sea, sí las atienden en la mayoría porque son las comunidades más aisladas y con menos acceso y que han tenido mayor, eh,
problemas, sobre todo por esta historia en la trayectoria de una educación de poca calidad y también con pocos recursos como para viajar a las grandes ciudades y mantenerse Mm, allí para estudiar. Pero bueno, son universidades que reciben a toda aquella persona que quiera estudiar alguna de sus carreras. Pero bueno, actualmente tienen varias críticas, entre ellas pues es la pertinencia de los programas, ya que no han sido actualizados. Comenzaron con un programa y no se ha visto con la comunidad. O sea, ¿qué tan pertinente sigue siendo que yo tenga esta carrera? O sea, hay empleo para el estudiantado que sale, puede desarrollarse aquí, ¿no? Regularmente terminan y emigran, que mm, era lo que se intentaba evitar, ¿no? La falta de recursos por parte del Estado, o sea, se quedan igual, están marginalizadas de los recursos, no tienen autonomía para decidir sobre los programas, tampoco, o sea, son los programas que les dice que debe de llevar la autoridad, son los que van a impartir, o sea, realmente para que les den el REBOE o estén registradas o legitimadas realmente, pues no, o sea, sí viven en una situación muy desigual frente a las universidades convencionales, incluso entre las comunidades, o sea, entre el estudiantado miran diferente haber ido a una escuela intercultural y el haber ido a una universidad convencional. ¿Por qué? Porque se mira esa desigualdad. Entonces no, pues yo fui a la universidad convencional de la capital y se reconoce, o sea, hay un estudio de Anuyes en 2005 para estudiantes, bueno, estudiantado que proviene de los pueblos originarios, que fue apoyado con la beca de la Fundación Ford, y a pesar de que se reconoce que tienen miedos muy complejos, que cómo dejan su comunidad, abandonan a su familia y abandonan la cultura propia, la educación, tanto en las familias como del mismo estudiantado, lo ven como un factor de protección para que no me sigan marginalizando, ni violentando, ni discriminando. Entonces, es así como hay un valor, pues simbólico de haber ido a una universidad convencional, ¿no? Y también, pues se mira esta parte de abandonar la cultura propia, pero voy a ganar el derecho de ser ciudadana y ciudadano de este país. O sea, eso se me hace a mí súper fuerte porque, pues, claro, más bien se separa, más bien, ¿no? Porque además, sí, pensando en algunas universidades convencionales, pues también están como muy apegadas más bien a la internacionalización, más que a la interculturalidad, ¿no? Entonces se van para afuera, ¿no? Porque hay como este pensamiento de que el desarrollo, ¿no? Está afuera y sí, no, es el desarrollo no hay. económico. Y aquí el punto es que, como dices, ¿no? Imagínate, si son 364 variantes de lenguas, o sea, estamos hablando de un montón de culturas Ujú, con pocas universidades, que son 16 universidades interculturales. O sea, ujú. yo creo que sí, o sea, es muy importante tener como esta conciencia, ¿no? De, Sí, de realmente fomentar más esta interculturalidad precisamente porque junto con eso pues va la justicia epistémica, ¿no? O sea, mientras no haya esa conciencia, ¿tú crees que va a seguir predominando esta injusticia epistémica en México? claro, claro, claro. E incluso, bueno, o sea, regresando nada más así como a la parte de la YUC. El Ajá. Ayuc es un caso distinto porque las otras 16 universidades fueron creadas desde el Estado, o sea, es un programa top-down, o sea, el Estado las pensó, las puso, las colocó, y en el caso del Ayuc viene desde abajo, Mm, entonces es un bottom. Entonces,
viene desde la misma demanda de las comunidades y sobre todo de las autoridades del pueblo Mije y la comunidad Mije, que comienzan a platicar entre ellos y ellas qué sería o sea, qué sería una educación pertinente, qué es lo que necesitan aprender, qué, qué es lo que necesitan mantener en su comunidad, qué es lo qué profesionales requieren. Entonces, pues se comienzan a platicar entre las autoridades, también sale una asociación que es el Asociación de Servicios del Pueblo Mije, Ujú, ujú, y esos pues también se vinculan con los jesuitas, con el tema universitario jesuita para que los termine de apoyar y sacan este proyecto que es el Instituto Intercultural Superior, este Intercultural Ayuc, que ujú, se licía, y allí pues se imparten tres licenciaturas. Comenzaron con tres licenciaturas y bueno, es lo mismo que siguen impartiendo desde 2004. Es Comunicación para el Desarrollo Social, Administración y Desarrollo Sustentable y Educación Intercultural. ujú. Eh, pero parte de las dinámicas de ICIA es de que para empezar cuando llegas, o sea, la escuela es diferente, ¿no? O sea, está totalmente hecha con la arquitectura Ayuk, Ah, o sea, de lo que es una casa Ayuk. Llegas y está el fogón, el comedor es comunitario, allí van y comen todas las personas, desde directivos hasta, o sea, la persona que está cocinando casi casi, ah, todos están allí comiendo, ¿no? Em, el- los, los textos, pues guías, ¿no? De cosas que debes de ir viendo en los salones y todo están en lenguas indígenas, no solamente en español, en varias lenguas de hecho están. Tienen una práctica que es el tequio. En el tequio el estudiantado se encarga pues de la limpieza del plantel, porque es una forma de servir a la comunidad, es parte de los valores que forman de formación de las y los mijes, ah, o sea, el tequio. Entonces es como mi forma de que con mi trabajo pues brindo pues una ayuda no es una ayuda, es más como trabajar para el bien común, ¿no? ujú, Entonces, el estudiantado pues tiene que hacer jornadas de tequio que muchas veces en los primeros semestres los ves sufrir un buen, e incluso cuando hablas con ellas y ellos pues te dicen, no, yo pagaba porque hicieran mi tequio, porque no me gusta, porque yo vengo de otra comunidad y eso no se hace en mi comunidad y cómo voy a estar haciendo eso, pero al final ceden porque es el lugar o es el espacio donde se socializa, donde puedo hacer amigos, amigas, donde me integro realmente y al final pues terminan integrándose en los techios que en un inicio rechazaban, ¿no? También tienen las asambleas, pero en las asambleas pues participa toda la comunidad y lo que hacen es, pues, definir algunas cosas que está llevando o implementando el ICIA, en qué puede apoyar el ICIA a la comunidad, qué alcances puede tener el ICIA con las personas profesionales que está formando. Pues sí, al final de cuentas, pues son esos espacios muy comunitarios, ¿no? Entonces, me ahora, parece que, son ujú, espacios comunitarios que al final sirven, o sea, que terminan también como al servicio de las mismas comunidades. A lo que voy es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que ujú, una universidad intercultural como el ICIA, bueno, como el AYUC más bien, que se formó desde abajo, como dices tú, tomando en cuenta realmente como todas las costumbres comunitarias, toda la cosmovisión, etcétera, ¿no? Todo eso. ujú, eh, También tenga posibilidades hacia el exterior, o sea, como en una proyección hacia la ciudad y todo esto, versus las otras universidades interculturales
que pues también se hicieron desde arriba, como dices tú. ¿Cuál es, cómo se maneja eso? ¿Cuáles son las estrategias también para generar, o si es que incluso lo piensan o no lo piensan, esta justicia epistémica con el resto de las universidades occidentalizadas, todo esto? Sí, pues mira, yo creo que allí es un punto de trabajo para la YUC, al igual que las demás universidades interculturales. Eh, Parte o sea, de lo que hablábamos en un inicio, de lo que sería para llegar a una justicia estructural, necesitas vincularte con oyentes o con personas con capital cultural suficiente para difundir el conocimiento. Bueno, Mm. tanto las universidades interculturales del Estado como el AYUC carecen de eso. No han logrado vincularse con estas personas tomadoras de decisión en otros niveles, como para poder, pues sí, dar un impacto más allá. Ujú, Este, y sí, de hecho, pues es una escuela que poco a poco va bajando mucho su matrícula y está en crisis, a pesar de que es parte del sistema universitario jesuita, que les da la beca del 100%, pero viene arrastrando igual todos estos estigmas que en un inicio, bueno, pues la comunidad donde estuvo, que es ahí en Jaltepec, bueno, donde está, que es en Jaltepec, pues así como que se levantó orgullosa la comunidad de tener allí la universidad jesuita. Actualmente, no, pues, o sea, no lo ven sostenible, ¿no? ya, Entonces, pero también parte me parece que de esta falta de apoyo, de tener más docentes que estén capacitados, sobre todo en interculturalidad, las últimas veces que fui, pues hay muchos docentes, de hecho, que dan clases allí del sistema universitario jesuita, o sea, son externos a la YUC, o sea, y a la comunidad. Son personas de la Ciudad de México, de Guadalajara, de las otras Ibero Puebla, que van con pues todo un conocimiento y una forma estructurada occidental a enfrentarse a un contexto de diversidad sin esta formación intercultural. Entonces, esa es la educación que llegan a impartir allá, ujú, con pues sí, estudiantado diverso, tanto de cultura como de lenguas. Muchas veces tienen bastantes deficiencias para escribir en español, porque su lengua materna es una, y entonces van arrastrando cosas. O sea, me parece que algo que le faltó muchísimo a Alicia fue la regularización en el primer grado para poder tener estudiantado que a lo mejor escribiera un poquito mejor en español, porque es la forma en la que se están comunicando con docentes externos. Y también falta una formación en las universidades jesuitas de la interculturalidad. Y como dices, hay un enfoque actualmente, al menos en lo que es la Ibero Ciudad de México, que confunde la interculturalidad con la internacionalización. O sea, sí, eso es algo sumamente fuerte que está sucediendo ahorita, donde pues dicen que ser intercultural es pues estar relacionado con alguien de Japón, de Canadá, de Inglaterra, y pues sí, el diálogo entre culturas y todo eso, chuchuchu, pero no es la interculturalidad crítica, o sea, de la demanda por, o sea, reconocer aquellas comunidades que han sido violentadas y esos conocimientos que han sido marginalizados. Entonces, claro que se necesita reconocer esos conocimientos para poder atender varios problemas que tenemos actualmente, tanto de cambio climático como de medicina, ¿Cómo qué, como, perdón? Te cortaste tantito. como de salud, o Ah, sea, exacto. cambio climático, salud, de derechos. O sea, sí se necesita la justicia epistémica para poder atender todos esos problemas. Ahora, fíjate, cómo
porque es complejo, como dices, ¿no? Pensando en las 364 variantes de lenguas que hay y que además cada lengua está, pues, intrínsecamente relacionada con la cultura, con la cosmovisión, con la manera de ver el mundo de las culturas. Entonces, necesariamente tienen que participar las mismas personas de las comunidades para poder construir la interculturalidad, porque ¿quién las traduce? O sea, me explico, o sea, de fuera, ¿cómo puede uno entender, pues eso, tantas lenguas indígenas con tantas cosmovisiones, ¿no? Y luego también determinar en ese sentido ¿a qué se le llamaría una justicia epistémica desde todos los puntos de vista? ¿Me explico? Bueno, eh, mm, no quisiera Sí, yo problematizarlo, pero al final, pues sí es un problema, ¿no? sin problema. Es un problema, aunque me imagino que bueno, habría que pensar, ahora sí que, ¿qué paz es posible? O, o sea, debe de haber alguna manera, ¿no? Tú, por ejemplo, desde tu enfoque, desde el enfoque de lo que estás escribiendo, de toda tu investigación, eh, ¿cuál es como tu apuesta? ¿Cuáles son los elementos que tú pescas de relevancia, de interés, para justamente para poder conectar como con esta, pues con la interculturalidad y generar de veras procesos de justicia epistémica real en México? Me parece que como todo proceso, pues uno tiene que ir paso a pasito y para empezar, tienes razón, el concepto de justicia epistémica viene de la academia crítica, blanca colonial, hegemónica, todo esto. Sí, no viene de los pueblos originarios. Sí viene de una crítica principalmente feminista. Ahí sí podemos decir que tenemos el privilegio epistémico como mujeres de que vemos esas grietas del sistema Ajá. y como que echamos ojo y decimos como que esto está mal, esto está fallando en algo, pero no es una demanda de los pueblos originarios y no podemos hacer que carguen con una demanda más. O sea, no, yo no llego a decirle a Alicia, necesito, es que lo que tú necesitas es justicia epistémica Sí, para fluir. exacto, porque Pues, ya llegar a decirle eso es injusticia, porque no estás tomando en cuenta realmente su voz y sus necesidades. A lo mejor no lo necesitan o no saben que lo necesitan, o, ¿no? Que ese siempre es como la problemática que hay en ese intento de acercamiento con las comunidades, ¿no? Que siempre llegamos desde un lugar eh, personal, como dices tú, privilegiado, aunque también del otro lado, las comunidades también pues se acercan desde su historia y desde me explico, o sea, realmente el asunto intercultural no nada más depende de entender a las comunidades, sino también que las comunidades entiendan, ¿no? A las ciudades, o sea, que sea un asunto equitativo de un lado y del otro, ¿no? Que es sí, me difícil, parece que es un enriquecimiento, o sea, es enriquecernos claro, juntos, claro, ¿no? O es- sea, juntas y juntos. claro. Pero sí, tengo la claridad de eso, de que no puedo llegar ahí y decirles, ay, eso. De hecho, esa parte es la investigación, o sea, cómo se mira la justicia epistémica y, y bueno, pues es un proyecto que tiene que ir de largo aliento. Sin embargo, el primer paso ya lo dieron, o sea, sí tienen una cuestión intercultural, una visión de lo que es la interculturalidad en el ICIA, las personas del ICIA. Sin embargo, pues faltaría fomentar que el profesorado que viene de fuera, pues también comparte sus valores. Entonces, esa es la primera parte de mi investigación, identificar pues qué está pasando con este profesorado externo, ¿no? O sea, qué piensan al al enfrentarse a estos contextos de diversidad, sin la preparación, sin todas estas cuestiones de las que yo hablo de justicia, o sea, cómo están llegando a esta institución y también cómo los están recibiendo.
cómo están recibiendo ese conocimiento del estudiantado, se están identificando, está siendo relevante, me estoy aculturando, o sea, estoy poniendo así como estos principios occidentales como en una jerarquía mayor a lo propio. Siento que de esta forma puedo salir de la precariedad en la que viene mi familia, porque también hay una presión familiar importante de salte de aquí. O sea, no te mantengas en la comunidad, porque en la comunidad hay pobreza, porque en la comunidad todo el mundo lo romantiza, pero la verdad no vivimos bien. Entonces, ¿cómo lograr desarrollar estas comunidades para que dejen de estar este, saliendo sus cerebros? Pues eso sería también un, un valor importante en este trabajo. Pero para llegar a eso hay que ver el concepto o trabajar el concepto de justicia curricular. Mm, O sea, cómo el contenido de las clases de parto contiene incluye elementos de la cultura de mi estudiantado, ¿no? ujú, Y a partir de de las pocas veces que he podido ir, porque también son 12 horas de viaje y tendría que hacer estancias más largas realmente, em, lo que me han podido compartir, tanto el estudiantado como algunos de sí, del profesorado, a quien les agradezco su generosidad. Pues sí, sé que faltan elementos de la cultura Ayuk, porque pues sí, se pensaba que era una universidad Ayuk, o sea, un mije, y que pues no funciona así porque recibe a estudiantado con de diversa pertenencia cultural y lingüística, este, que no solamente son mijes, entonces, ¿cómo voy a impartir yo el calendario mije, la forma de cultivar la tierra? O sea, se ha ido complejizando todo eso y cómo dialogar y cómo enriquecernos juntos, pues también, híjole, pues son esas tensiones que existen en los contextos interculturales que de alguna forma se tienen que trabajar y hallar soluciones, pero pues sí son soluciones desde adentro. Ahora, O sea, yo, no, tú ajá, dijiste algo que a mí me parece muy clave al principio, que es justo ir como sin juicio, ¿no? O sea, es como más como una actitud, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Es como más que un desarrollo académico, todo esto, se me figura que el ir sin juicio es precisamente pues ir como en este reconocimiento de lo humano, o sea, de la persona humana al centro, en donde todo mundo nos podemos reconocer independientemente de nuestra, ¿no? Desde nuestra clase social, desde nuestra pertenencia, desde nuestros estudios, etcétera. Algo que cuando vas sin juicio es como despojarte de todas las, ¿no? Como de todas estas cosas que nos llenamos para como máscaras, ¿no? También, ¿no? Independientemente de los estudios y de todo esto, para de relacionarnos como al desnudo, como seres humanos, digamos, como en esta parte esencial que nos une, ¿no? Me exacto. imagino que eso que tú decías, ¿no? Ir sin juicio implica no nada más ir sin juicio, implica observarme yo misma en toda mi investidura y en todo lo que yo he hecho y despojarme de eso para poder escuchar a la otra persona y generar también una confianza desde un lugar de equidad, ¿no? O sea, me imagino que también eso podría ser posible, ¿no? Sí, sí, no, me parece que esa es la clave, sobre todo de la interculturalidad. O sea, despojarte de esos prejuicios, pero también la actitud de humildad, de reconocer que no lo sabes todo, que puedes tú tener una opinión, pero en otros contextos no es válida. Y también validar el sentir y el saber de de otras formas de aproximarse al conocimiento. O sea,
Claro. Híjole, para mí ha sido así como darme de topes de borrego todo el tiempo este tema, porque sí, aunque mantienes mucha vigilancia epistémica, como bien mencionas, de estar vigilándote y así de no, o sea, no, la humildad y todo, híjole, te traicionas bien feo de repente y, y, y ya así como que fallas, pero la misma comunidad es sumamente generosa en esa parte y te dice, no, lo entendemos, tú estás en ese proceso. Ah, Estás bebiendo así como de, ay, gracias. O sea, también que la otra persona sepa que estás pues intentando aprender. claro. Simplemente, o sea, que Dem- estés así como de alumna realmente, o sea, de ahí no vale el grado académico, ni cuántos papers has publicado, ni que has hecho investigación de esto, que en el otro, que en el... No, llegas como cualquier ser humano a aprender y a darte de topes y pues sí, o sea, hay notas que me han dado de hace 2 años que me siguen, o sea, que apenas hoy me hacen sentido, ¿no? Porque también tiene una manera de mirar, así como, ¡boom! Y yo voy anotando porque sé que en algún momento, pues me va a hacer sentido, porque pues en ese tiempo no tengo tanto, como tanta aproximación como para ver lo que ellas y ellos ven. Entonces, por ejemplo, Juan Carlos Reyes, que era profesor allí en el ICIA, un sabio totalmente y sumamente generoso, me brindó una entrevista sobre justicia epistémica cuando yo no conocía nada de justicia epistémica y me habló del contenido curricular y de cómo todavía no se enseña bien el ayuk y no hay clases en Mije así, impartidas en Mije y yo así como de, sí, voy a tomar nota de todo esto, pero pues no le entendía yo por qué. Claro, ahora ya con todo este andamiaje teórico, porque así manejamos el conocimiento de este lado, pues ya así como de, ay, ahora sí, ya voy viendo, porque miran muy amplio y, y sí es retador, o sea, pero son personas muy generosas. Y también tengo lectores de, pues así, Ayuk, y pues también les reconozco que me estén dando como esos comentarios o que me sugieran lecturas y mira, léete esto habla de mi cultura y esto realmente me representa. Y yo así como de, ay, oye, pero aquí decía que venían de los incas y no sé qué. No, 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 esa es una teoría, pero yo no me reconozco ahí. Entonces ok. Ok, Olmecas, bien. O ah, sea, también es decir, ok, pues incluso lo que viene en mis libros occidentales, pues lo tengo que ir descartando para poder respetar la voz, pues sí, de las personas Sí, ahora sí ayuco. que en campo, ¿no? Que también el conocimiento viene mucho de no solamente lo teórico, sino el trabajo en campo, que es súper, súper importante porque eso te da como esa experiencia, ¿no? Entonces, pues yo Sí, creo que también vas resultando pues un puente de comunicación, ¿no? Al final en toda tu investigación y todo esto. Entonces, bueno, ahora sí que para finalizar, porque ya se nos está terminando el tiempo, pues, ¿cuál sería como el mensaje que tú les puedes dar a nuestra audiencia, a la sociedad, con respecto a, pues esto, a este estudio que tú haces? O sea, eh, ¿cómo les puedes expresar esta relevancia que es la justicia epistémica y el trabajo de la interculturalidad en un país como México? muy bien. Bueno, pues la relevancia de la justicia epistémica, pues es imprescindible la justicia epistémica para poder alcanzar estos, eh, pues esta equidad, sobre todo, ¿no? Para alcanzar una sociedad más justa, equitativa, incluyente, pero no solamente en el ámbito de la justicia social, sino
en el ámbito del saber, del conocer, de aproximarnos a otras formas de resolver los problemas sociales, pero sin este extractivismo del conocimiento, ¿no? O sea, para llegar a una paz, pues se necesita justicia social. Y para llegar a la justicia social necesitamos la justicia epistémica. Entonces, la relevancia de la justicia epistémica es que es un camino para llegar a la paz. Entonces, con la justicia epistémica lograré llegar a la justicia social y la justicia social me acercará cada vez más a una sociedad más pacífica, ¿no? En el caso de la otra pregunta, ¿cuál era? De Bueno, la interculturalidad. sí, Ah, de sí, pues relevancia es que, que va de la pues mano. somos. Pues sí, o sea, para llegar a lo que es la justicia epistémica debemos de trabajar la interculturalidad crítica, de reconocer la desigualdad de la que vienen algunas comunidades marginalizadas, tanto económicamente, históricamente, invisibilizadas, maltratadas, aculturadas, eh, y ver cómo deberían haber políticas que permitan que las personas que pertenecen a las culturas excluidas, pues vayan cada vez llegando a lugares donde su voz sea ampliada, donde tomen decisiones, donde sean tratados y tratadas con respeto, en pie de igualdad. Y entonces, bueno, allí habría un diálogo y un enriquecimiento mutuo. Claro, van a haber tensiones, hay tensiones, pero hay otras formas de resolverlas. Y creo que realmente se puede alcanzar a través de la interculturalidad crítica. Claro. Y como dices, bueno, las tensiones son necesarias, también son los conflictos, ¿no? Que en otro video que nos platicaba Lolis Dolores González Sarabia, ¿no? Que decía, el conflicto Ujú. es muy necesario entenderlo también, porque del conflicto siempre nacen nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, hablando de las tensiones, pues se crean tensiones y conflictos, pero son muy necesarios también para crear nuevas formas de entendernos, ¿no? Me imagino. Entonces, pues, Sí. ay, pues muchas gracias, Dani. Estuvo, Gracias a la- pues bueno, toda la explicación que da sobre esto, yo creo que abre un panorama, abre posibilidades también para poder pensar como sociedad, ¿no? Pues en nuevas formas de relación humana, ¿no? Que yo creo que al final el hecho de lograr esta equidad, ¿no? De observarnos desde un lugar de no juicio, sino más bien como de aceptación de la diversidad de culturas para poder producir algo más allá, realmente genera procesos de paz, ¿no? Y, y pues ahorita en este momento que vivimos en México, tan lleno de violencia, yo creo que es súper importante observar este tipo de cosas, ¿no? Porque son los pequeños, grandísimos detalles que pueden hacer la diferencia y sobre todo a partir de la educación, porque la educación es una base importantísima para construir la paz, ¿no? Para también eh, erradicar toda esta violencia estructural, ¿no? Y generar una cultura con nuevos paradigmas, con otras formas de relación de cuidado, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues invito a nuestra audiencia a que pueda compartir este video, como siempre, se los pido para que pues todos estos conocimientos se puedan difundir y bueno, nos expandan la conciencia y bueno, nos permitan sumarnos como sociedad a nuevas formas de ver el mundo. Pues sí, si le pueden dar like, también estaría muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Ade. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.